Aquí la pregunta es, ¿cómo es que un boomerang, un pedazo de madera o de plástico, es capaz de hacer eso? Y no me refiero a golpear a la chica, sino a regresar. Porque vamos, es un pedazo de madera o de plástico. ¿Qué de especial tiene que sea capaz de regresar a tu mano? O bueno, golpear algo cercano a ti. Pues bueno, de eso vamos a hablar hoy día. Así que bienvenidos a Física de Pasos. Y el día de hoy vamos a aprender cómo funciona un boomerang. Vamos allá. Para comenzar, hablemos de la fuerza de sustentación, que se hace presente en los aviones y en los boomerangs. ¿Y cómo así? ¿Qué es lo que produce la fuerza de sustentación? Pues es la forma que tienen estas alas, que es algo redondeada por arriba y algo plana por abajo, como lo podemos observar en este avión de acá. Y bueno, ¿qué es lo que hace esta forma? Pues el aire que pasa por debajo del ala, pues no va a sufrir ningún cambio, mientras que el que está por arriba va a chocar con la parte abultada, ¿no? Y pues se va a comprimir un poco. Y ya que acá va en punta, ¿no? Aquí se va a liberar el aire, de modo que va a ir mucho más rápido debido a que está un poquito comprimido. Y bueno, es este hecho de que por arriba hay una mayor velocidad de viento y por abajo una menor velocidad que se va a producir la fuerza de sustentación. ¿Cómo así? ¿Por qué? Pues esto se debe gracias al comportamiento del aire. Y es que el aire al final es simplemente un conjunto de moléculas, de átomos, ya sea de nitrógeno, de lo que viene a ser oxígeno, dióxido de carbono, el helio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Estas moléculas, estos átomos, van a ir chocando con todo lo que encuentren. Van a producir una presión. ¿Esto es cierto? Pues puedes agarrar un globo, inflarlo con aire, y pues lo que vas a tener es justamente que las partículas que estén dentro del globo van a chocar con las paredes del globo, manteniéndolo inflado. Y es por eso que cuando abres el globo, las partículas tienen por dónde salir, tienen por dónde presionar y pues simplemente salen expulsadas del globo. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues si nosotros redireccionamos el aire, ¿no? Lo mandamos hacia un lado, creamos viento, ¿no? Ya sea por ejemplo con un ventilador soplando, lo que vamos a hacer es que el aire se mueve en una determinada dirección. Lo que vamos a hacer es redireccionar la presión hacia un lado, que no va a eliminar la presión que va a estar en los costados en sentido contrario al movimiento, pero pues va a beneficiar bastante a esta de acá. Se va a reducir la presión con los demás, porque bueno, ya las partículas no van a intentar ir a esos lados, sino que más que nada van a tratar de moverse todos en conjunto hacia un mismo lado. ¿Y esto qué produce? Pues que si hay una velocidad, se va a aumentar la presión en un lado y se va a disminuir en las otras. De modo que a mayor velocidad va a haber menor presión en esta parte de acá, porque el aire va a ir presionando, ¿no? En su dirección, pero no en la dirección del ala. De modo pues que, como abajo hay una menor velocidad, aquí va a haber una mayor presión. Se va a producir la fuerza de sustentación que va a ir hacia arriba. Vamos. Y bueno, ¿esto se puede demostrar? ¿Se puede ver de alguna manera sencilla? Pues sí, vamos a hacer un experimento. Para este experimento vamos a usar un material difícil de encontrar. Una hoja de papel. Y bueno, ¿qué sucede? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a soplar primero por abajo. Bueno, el aire choca con la hoja de papel. Como estamos redirigiendo la presión hacia esa zona, pues se va a levantar. Ok, perfecto, entendible. Pero ahora pongamos a prueba lo de la fuerza de sustentación. Es decir, que si yo soplo por arriba, al momento del aire pasar rápido, la presión se va a concentrar en ese lado, pero no en la parte de acá. De modo que se va a reducir la presión y la presión de aquí, como va a ser mayor, pues va a levantar la hoja. Entonces, hagamos el experimento. Ponemos la hoja por encima y soplamos. Y así queda demostrada la fuerza de sustentación, de una manera experimental. Así que, volvamos a la pizarra. Ahora hablemos del torque. El torque viene a ser la variación del momento angular. ¿Y qué es el momento angular? Pues simplemente es la medición, ¿no?, de la masa por la velocidad con la que gira un objeto. Por ejemplo, este objeto con una determinada masa va a girar, entonces se puede decir que tiene un momento angular. Ahora, ¿cómo podemos variar este momento angular? Para eso veamos el siguiente ejemplo. Vamos a tener una barra, ¿no?, o algún objeto largo al que le vamos a aplicar dos fuerzas, una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, ambas con la misma magnitud. Por ejemplo, tengo este lápiz, aplico ambas fuerzas, pues no se va a mover. Ahora, esto mismo debería de pasar si yo lo hago así, ¿verdad? ¿No? Ambas fuerzas deberían simplemente mantener esto ahí, pues quieto. Pero, si yo lo intento, se genera un giro. Comienza a girar un poquito el lápiz hasta que se acomoda, ¿no? Y bueno, llegamos a la otra posición.
ese giro se produce, ¿no? Debido a que, pues, una parte va a intentar hacia un lado, la otra hacia el otro, y no hay nada que lo impida. Entonces se ha generado un giro. Ahí se dice que se ha producido un torque. Y esto, bueno, se produce debido a que las fuerzas no están actuando sobre una misma línea, sino sobre dos líneas distintas. Entonces, eso es, ¿no? Esa es una forma en la que se produce el torque. Y este torque, pues, genera un giro, porque no estaba girando el objeto. Hasta que, pues, he aplicado las fuerzas y comenzó a girar un poco. Y bueno, esa es la historia. ¿Qué sucede? Este mismo fenómeno va a suceder en el boomerang. El boomerang va a moverse con la velocidad v, ¿no? Y bueno, algo que no mencioné anteriormente es que a mayor velocidad, mayor es la fuerza de sustentación. ¿Y qué sucede aquí? Pues el boomerang está girando alrededor de un eje de giro. Vamos, redundante. Y bueno, este boomerang va a tener velocidades relacionadas a este giro. Por ejemplo, este de acá va a ir hacia acá y este otro hacia acá. Y ambos pues van a tener el mismo sentido de giro. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros sumamos a esta velocidad v, va a suceder pues que esta de acá va a hacerse más pequeña, porque va a tener que ir para allá, solo que, como son contrarias, pues como que se resta la velocidad. Mientras que para el otro lado se suman, ¿no? Van a ir van a ir en la misma dirección, entonces van a ir con mayor intensidad, con mayor velocidad. Ahora, como dijimos, a mayor velocidad, mayor fuerza de sustentación, entonces la parte de aquí, que tiene menor velocidad, va a tener menor fuerza de sustentación, mientras que la de acá, que tiene mayor velocidad total, pues va a tener una mayor fuerza de sustentación. Ahora, aquí las fuerzas están actuando, ¿no? También acá tenemos que considerar pues a la gravedad, que va a ir hacia abajo, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Pues al momento de equilibrar estas fuerzas va a haber como que un pequeño torque, ¿no? El objeto va a tratar de inclinarse debido a que acá hay una mayor fuerza que aquí. Y pues sí, esto produce un torque que va a ir justamente en ese sentido, ¿no? Entonces el torque se va a producir, por decirlo así, en contra de la velocidad, ¿no? Entonces aquí va a producirse un torque. Y bueno, habiendo hablado del torque y de la fuerza de sustentación, podemos hablar del recorrido que hace un boomerang. Vayamos a eso. Vamos a agarrar 2 puntos del recorrido. Examinamos el primero. En el primero, pues vamos a tener una velocidad 1, vamos a tener una fuerza de sustentación, vamos a tener el momento angular 1 y el torque. ¿Qué sucede? Pues cuando este objeto se mueva, porque tiene una velocidad, ¿no? Va a llegar a este otro punto y pues va a suceder algo. Debido a que hay una fuerza, esta velocidad va a cambiar. Va a haber una variación de la velocidad, de modo que va a cambiar el sentido, ¿no? Va a cambiar la dirección en la que apunta esta velocidad. Entonces, lo que estaba yendo hacia allá va a ir un poquito más hacia arriba, ¿no? Entonces, en el siguiente recorrido, pues va a ir a este otro punto en vez de seguir en línea recta. Ahora, ¿qué sucede? Por el otro lado tenemos que el momento angular va a cambiar debido al torque. De modo pues que va a haber esta variación de momento angular aquí. Entonces de lo que apuntaba hacia arriba, va a apuntar ya un poquito más al costado. Ese va a ser el momento angular 2. De modo que si el objeto estaba girando en esta línea, o en este plano, ahora va a inclinarse un poco, ¿no? Y debido a que se está inclinando de esta forma, la fuerza de sustentación va a ir en este otro sentido. Y con eso, pues el momento angular, ¿no? Va a sufrir otro torque. Ya no va a ser en esta dirección, sino que va a ser un poquito más inclinado, ¿no? Como ya habíamos visto antes, ¿no? Y justamente, ¿no? Ya nos damos cuenta de que va a cambiar casi todo, ¿no? Va a cambiar el momento angular, va a cambiar la velocidad, pues, y al final el recorrido va a ser así estructurado. Y de modo que también hay una fuerza de sustentación, hay un torque. Esta misma transformación que hemos hecho en el primer punto va a suceder aquí. Es decir, que este proceso de que se incline un poco, que gire hacia otro sentido, va a suceder en cada instante del recorrido. Es decir, que vamos a tener una especie de curva. Y bueno, esto se va a ver justamente a algo así. Que a ver, acá sí me he excedido un poquito tal vez con las flechitas, pero vamos a explicar. Lo importante es la roja, ¿verdad? Que nos va a indicar pues el momento angular, ¿no? Y con esto también podemos hablar un poquito de la fuerza de sustentación. La flechita azul pues nos va a indicar justamente la fuerza de sustentación. Aquí la flecha blanca de arriba va a ser justamente el torque, ¿no? Que va a hacer que cambie su dirección, ¿no? Y pues la gravedad, ¿no? Entre todo esto pues vamos a tener que al final es como si hubiera una fuerza hacia adentro. Es decir, que el objeto al ser lanzado va a seguir este recorrido, que va a querer ir recto, pero debido a la gravedad, debido a la fuerza de sustentación y al torque, pues va a haber una especie de jalón, ¿no?
hacia una especie de centro, ¿no? Como que va a querer un poquito al centro. De modo pues que cuando se vaya moviendo, al final es como si algo lo retuviera, ¿no? Y lo hiciera pues como que girar en torno a ese centro, ¿no? Y bueno, ¿qué va a suceder? Pues va a producirse ese regreso clásico que nosotros vemos en los boomerangs, que tanto nos fascina a veces. Y es que bueno, al momento pues de estar regresando, pues simplemente ya lo puedes agarrar con tu. Y bueno, aquí estoy considerando bien. ¿Por qué estoy considerando? Por lo general, pues cuando tú tiras un boomerang, a veces no tiene el suficiente giro, de modo que no va a haber suficiente torque, ¿no? Y a veces la variación de la fuerza de sustentación también va a variar, de modo que a veces es necesario tener un poquito de viento. Y además de que a veces se queda girando en esta zona, de modo que pues es preferible que el viento te lo traiga a la mano. Y sí, es así como funciona un boomerang. Es toda una mezcla de cosas, de la fuerza de sustentación, del torque, y etcétera, etcétera, ¿no? Ya vimos que la forma es importante, de modo que pues ya podemos explicar cómo funciona un boomerang a un nivel detallado. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver. Si no se entendió, podéis ver el video con más calma, podéis dejarme en la caja de comentarios qué es lo que no has entendido, y también, si es que os gusta, podéis dejarme pues alguna pregunta de cómo funciona otra cosa, y lo podemos hacer en algún próximo video. Claro, mientras más sencillo sea, entre comillas, va a ser más rápido que salga. Si no, pues vamos a esperar un poquito más, pero ahí lo tendremos. Así que muchas gracias, no olvides de suscribirte, darle like y compartirlo con la gente para que podamos llegar a más personas. Y bueno, sin más que decir, adiós.